Hola una vez más y bienvenidos a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy estamos en La Albufera, en un parque natural muy cerca de Valencia. Espero que lo disfruten. Para poder tomar ese paseo por La Albufera en barca, hemos venido hacia el pueblo El Palmar, que es un pequeño pueblo de pescadores en donde ofrecen este tipo de servicios y donde también tienen muy buenos restaurantes para disfrutar las paellas y los arroces de la gastronomía valenciana. El Palmar es uno de los poblados del sur de Valencia y se encuentra a orillas de la Albufera. Es por esto que es un lugar perfecto para venir y disfrutar un fin de semana con amigos o con la familia. En este caso yo he venido con amigos para ver el atardecer desde la Albufera. El precio de la barca puede variar entre 10 y 15 euros dependiendo del lugar donde la tomes, porque hay diversidad de lugares que ofrecen el paseo en barco. La palabra albufera viene del árabe y significa el pequeño mar. Es un espacio natural protegido en la provincia de Valencia. La Albufera es una zona de paso para muchas especies de aves migratorias. Aquí podemos encontrar una manada de patos de cuello verde, aunque también encontramos hasta 10.000 ejemplares de patos colorados. Este es uno de los lugares preferidos por los valencianos para realizar sus eventos sociales, eventos familiares o de empresa. También muchas personas vienen a realizar sus bodas o sus pedidas de mano, ya que cuentan con varios restaurantes de bastante prestigio donde pueden realizar sus eventos y disfrutar de las vistas que ofrece la Albufera. A las orillas de la Albufera podremos observar varias barracas, que son las casas típicas de los valencianos, y muchas de ellas albergan restaurantes que ofrecen los mejores arroces del área. Un menú en un restaurante en la Albufera puede salir alrededor de 30 euros por persona. Aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el fartet o el samarugo. Son dos especies de peces. Se dice que históricamente los musulmanes ya explotaban la riqueza piscícola de la Albufera, ya que en sus aguas habitaban variedad de peces. Sin embargo, hoy en día, debido a la contaminación y al abuso en la pesca, se encuentran principalmente anguilas y lubinas. La Albufera tiene una profundidad media de 1 metro y ocupa una superficie de alrededor de 24 kilómetros cuadrados y está rodeada de arrozales. Está separada del mar por una estrecha barra litoral arenosa con dunas estabilizadas por un bosque de pinos. Es importante destacar que en la Albufera está el lago de agua dulce más grande de España y es uno de los humedales más importantes de Europa. Aquí se cultiva el arroz, que es un elemento muy importante en la cultura española. Los arrozales que la rodean comprenden 223 kilómetros cuadrados. Las diferentes especies de aves que podemos encontrar en la Albufera son migratorias. La mayoría vienen desde el norte de África y se desplazan por toda Europa. Dependiendo de la estación del año en el que la visitemos, podremos encontrar unas u otras. Aparte de los patos colorados, los patos de cuello verde, los patos azulados, también encontramos gaviotas, cigüeñelas, charrán y diferentes tipos de aves. La agricultura de la Albufera es fundamentalmente el arroz.
La albufera ha evolucionado juntamente a este cultivo, ya que el arroz fue introducido por los árabes. El cultivo del arroz ha sido prohibido y autorizado varias veces desde el siglo XV, ya que la necesidad de grandes áreas con aguas estancadas suponía un peligroso foco de infección para la población. Sin embargo, esto no fue un obstáculo, ya que los valencianos han adaptado estos terrenos para poder realizar los cultivos de arroz, y hoy en día el área de la Albufera es uno de los mayores productores de arroz en toda España. El arroz producido en este parque natural es casi en su totalidad del tipo denominado redondo o bomba. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Sí, no todo. Es para regar las 15.000 hectáreas de arroz que hay alrededor de la ciudad. Y se producen 100 millones de kilos en 4 meses. El arroz llega hasta las montañas, de las cañas a las montañas. Y está alrededor. Ya entendió la lección. No me voy a... Piensa que hay una extensión de 40 kilómetros cuadrados de agua, 40 kilómetros. Y la profundidad, 1,40, 1,50. Agua al pecho, toda la vida. Es bastante uniforme, ¿no? Vale. Ahí te quedó clarito. Las últimas estribaciones del sistema ibérico. Y nace en la Albufera en 33 manantiales. Esto es una laguna como la de Ruidera o cualquier laguna del mundo mundial. Albufera. Antiguamente también se daba otra actividad que consistía en la obtención del fango del fondo de la laguna que se empleaba para la construcción. El proceso era tedioso y sacrificado, ya que desde la superficie debían insertar un palo que les permitiera sacar el material del fondo. Este material se transportaba hacia la ciudad a través de unos canales. En algunos poemas árabes se le denomina espejo del sol, término que ya da una idea aproximada de la belleza y el romanticismo que caracteriza a este paraje. De igual forma, en 1902, el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez escribió la novela Cañas y Barro, ambientada en la Albufera de principios del siglo XX. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Bueno, aquí podemos observar que ya el sol se va ocultando detrás de las montañas del sistema ibérico, dejando un resplandor maravilloso de colores cálidos que decoran el paisaje, al igual que podemos ir viendo la coreografía de los pájaros de diversas especies pasando por encima de las barcas. Es una actividad que vale la pena totalmente. Me encantó haber podido compartir esta experiencia con ustedes y espero que les haya gustado el video. En la próxima semana seguiremos recorriendo la Comunidad Valenciana con nuevos parajes naturales maravillosos que estoy seguro que les va a encantar.